Estimado estudiante del curso prefacultativo de la carrera de aeronáutica, sea bienvenido a un video instruccional. Le habla su docente, licenciado aeronáutico Rolando Larcón Frías. En este video vamos a tratar el tema de la introducción. Vamos a dar una introducción a la asignatura de física, empezando por un concepto. Definimos a la física como la ciencia que describe los fenómenos que ocurren en el universo, fenómenos naturales o artificiales, entendiendo como fenómenos naturales aquellos producidos sin la intervención de la mano del hombre, y fenómenos artificiales, aquellos producidos con la intervención de la mano del hombre. Los describe de forma experimental y lo hace apoyada en las matemáticas, ¿no? Este concepto es muy importante porque nos señala que la física no es una extensión de las matemáticas, sino que la física solamente se apoya en las matemáticas, siendo el análisis la parte más importante, de hecho, para poder comprender a la física. La física puede describir fenómenos pero tan diversos como el alunizaje, por ejemplo, de este módulo lunar cuando se realizó, o fenómenos que no es que son menos importantes, pero que son un poco más fáciles, más simples de entender, como el ángulo de inclinación que tiene esta aeronave cuando realiza este rizo, por ejemplo. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es, vamos a dar una división de las ramas de la física, y en particular acá nos vamos a concentrar en la parte de la física que es la que nos interesa entender. Las ramas de la física son todas las que se pueden apreciar en este gráfico, en esta ilustración, y las partes que están resaltadas, las partes que están en negrilla, son las partes que corresponden a un curso de física preuniversitaria, a un curso prefacultativo de física. Como podemos apreciar acá, la física prefacultativa estudia la mecánica de sólidos y en particular la mecánica de la partícula, estando acá las demás ramas de la física, que son las que se aprenden sucesivamente. En tercer lugar, lo que vamos a ver es de qué manera la física describe los fenómenos naturales y artificiales, los fenómenos que ocurren en el universo que habíamos señalado en el concepto que tiene la física. Bien, para poder entender esto vamos a ver qué son las magnitudes físicas y las medidas. En primer lugar vamos a dar un concepto de qué es una magnitud física. Definimos como magnitud física a toda aquella característica, entendiendo que una característica es un rasgo, un atributo que nos permite identificar a un objeto de entre muchos otros que sean parecidos, iguales a él. Es toda característica de un cuerpo o un sistema físico, un cuerpo o un sistema físico. ¿Qué es un cuerpo físico? Es un objeto, es cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier elemento que existe, que se puede percibir con alguno de los 5 sentidos. Un sistema físico es la unión de varios cuerpos físicos. Entonces, una magnitud física es toda característica de un cuerpo o un sistema físico que puede ser medida. Esto es lo más importante. Si algo se puede medir, quiere decir que esto se puede representar por medio de un número. Entonces, una magnitud física es cualquier característica que se puede representar con un número que se puede medir. Si ponemos como ejemplo una aeronave, y de esta aeronave nosotros vamos a querer identificar las características y saber cuáles características son y cuáles no son magnitudes físicas, vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a dar dos grupos de características. En el primero vamos a hablar del color de la aeronave, del objetivo de la aeronave, del país de procedencia de la aeronave. Estas tres evidentemente son características porque no todas las aeronaves proceden del mismo país, no todas las aeronaves tienen el mismo color, no todas tienen el mismo objetivo. Sin embargo, estas tres características no se pueden medir, por tanto no son magnitudes físicas. Vamos a ver otro grupo de características: el tamaño de la aeronave, el peso de la aeronave, el año de construcción de la aeronave. Estas tres también son características porque nos permiten identificar plenamente una aeronave. Sin embargo, y a diferencia de las anteriores, estas tres sí se pueden representar con un número, sí se pueden medir, por tanto, estas tres sí son magnitudes físicas. Es muy importante recordar que una magnitud física siempre se tiene que poder medir, se tiene que poder representar con un número. Muy bien, continuando, vamos a ver dentro de las magnitudes físicas y las medidas, vamos a definir qué es la medición. La medición es un proceso que nos permite obtener mayor información, es decir, que nos permite saber más acerca de una magnitud física. En términos prácticos, ¿qué es una medición? Una medición es una comparación entre una magnitud física y una unidad patrón.
¿Qué es una unidad patrón? Es una unidad arbitraria pero universalmente aceptada. Luego, una vez que entendemos que es una medición, vemos que es una medida. La medida es el resultado de la medición y una medida se compone de dos partes fundamentales e inseparables, que son el valor de la magnitud física, el número, y la unidad de medición, que es la letra o las letras, porque puede ser más de una, ¿no? Es también importante señalar que las medidas son la base de estudio de la física. La física estudia medidas, esto es muy importante. Vamos a ver ahora en un ejemplo cómo reflejamos lo que acabamos de señalar, es decir, el concepto de medición y el concepto de medida. Bien, tenemos acá, por ejemplo, un instrumento que es un horizonte artificial. Ese instrumento puede tener muchas características, sin embargo, una de las más resaltantes es el tamaño que tiene desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, que se denomina altura. Para poder identificar específicamente a este horizonte artificial, no basta con saber que el horizonte artificial tiene altura, porque todos tienen altura. Entonces es más importante poder identificar cuánto es la altura de este horizonte artificial. Para poder identificar, para poder saber cuánto es la altura de este horizonte artificial, se tiene que realizar una medición. Como habíamos dicho, una medición es una comparación entre la magnitud física, que en este caso es la altura, y la unidad patrón, que son las unidades que están contenidas en este instrumento de medición que viene a ser la regla. El proceso de la comparación entre la magnitud física y la unidad patrón es la medición, y el resultado de la medición es la medida. Por ejemplo, si nosotros acá observamos que hasta donde llega el horizonte artificial la regla nos indica 15 centímetros, pues es obvio, la medida del tamaño de la altura de este horizonte artificial son 15 centímetros. Como habíamos señalado también, producto de la medición obtenemos la medida, como ya habíamos visto acá, y acá vamos a ver de manera un poquito más detallada las partes que tienen una medida. Una medida, por ejemplo acá 17 centímetros, habíamos dicho que para que sea medida tiene que tener dos partes inseparables. En primer lugar el número, que es el valor de la magnitud física, y la letra, que es la unidad de medición. Para saber que esta letra o estas letras, como en este caso 2, representan las unidades de medición, siempre las vamos a encerrar entre corchetes. Como habíamos dicho anteriormente, la física estudia medidas en conclusión. Muy bien, vamos a ver ahora una división de las magnitudes físicas. Vamos a ver las magnitudes fundamentales y derivadas. De acuerdo a su importancia, las magnitudes físicas pueden ser de dos clases. Pueden ser magnitudes fundamentales, que son aquellas que posee cualquier objeto, cualquier cuerpo físico o sistema físico, y que no las puede perder. Es decir, las magnitudes fundamentales son obligatorias, no son opcionales. Es decir, son aquellas que todo cuerpo que existe. Las magnitudes fundamentales definidas por el SI son 7 y son las que se detallan en el sistema internacional precisamente. Este sistema internacional tiene un uso casi generalizado en todo el mundo, menos en dos locaciones en particular, que son Estados Unidos y el Reino Unido, que son importantes de señalar en nuestro contexto porque aeronáuticamente estos dos países son muy relevantes. Ahora bien, las magnitudes fundamentales reconocidas por el sistema internacional son 7, incluidas dos auxiliares. Estas son las 7 magnitudes fundamentales reconocidas, identificadas por el sistema internacional. Son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Sin embargo, como habíamos señalado anteriormente, nosotros vamos a estudiar la mecánica de la partícula en específico. Por lo tanto, para la mecánica de la partícula, las 7 magnitudes fundamentales se reducen a 3, que son la longitud, masa y tiempo. Es decir, en resumen, las 3 magnitudes fundamentales de la mecánica, las que vamos a emplear todo el tiempo, son la longitud, masa y tiempo, siendo las otras reservadas para las siguientes áreas de la física. Muy bien. Continuamos. Las magnitudes auxiliares reconocidas por el SI son estas dos: el ángulo plano, el radián, y el ángulo sólido, el estéreo radián. En la mecánica, como habíamos señalado, las magnitudes fundamentales solamente son 3: longitud, masa y tiempo. Bien, vemos ahora las magnitudes derivadas. Son todas aquellas que puede o no puede tener un sistema, un cuerpo o un sistema físico. Es decir, son opcionales. Además, las magnitudes derivadas son un arreglo matemático, son una ecuación de las magnitudes fundamentales, que para nosotros son 3. Ejemplos:
la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión, etcétera. Las magnitudes derivadas, tenemos acá algunas magnitudes derivadas, como habíamos señalado, son aquellas que puede o no puede tener un objeto, pero además, esto es lo más importante, son las magnitudes derivadas, una ecuación de las magnitudes fundamentales que, como habíamos señalado también en la mecánica, se reducen a 3 simplemente, como podemos apreciar también acá en nuestra tablita, donde tenemos el nombre de las magnitudes, las unidades de medición y las dimensiones o ecuación dimensional de las magnitudes derivadas, como habíamos señalado. Bien, continuando, vamos a ver ahora los sistemas de unidades. Un sistema de unidades es el conjunto de unidades, este es un concepto del sistema de unidades, es el conjunto de unidades de medición de las distintas magnitudes físicas. Para construir un sistema de unidades es suficiente, basta con asignar unidades de medición a las magnitudes fundamentales, a las 7 que habíamos señalado. Los sistemas de unidades se pueden clasificar en dos: sistemas absolutos, cuando emplean como magnitudes fundamentales la longitud, masa y tiempo. Acá podemos ver precisamente este sistema de unidades absoluto, donde tenemos como magnitudes fundamentales, como habíamos señalado, la longitud, la masa y el tiempo. Por otro lado, los sistemas pueden ser técnicos o relativos cuando emplean como magnitudes fundamentales la longitud, la fuerza y el tiempo. Acá vemos en esta tablita sistemas de unidades técnicos o relativos, donde, como habíamos señalado, las unidades básicas fundamentales son la longitud, la fuerza y el tiempo. Continuando, vamos a ver ahora qué son los factores de conversión. Los factores de conversión son equivalencias numéricas, son igualdades que nos permiten pasar de un sistema de unidades a otro, sistemas como los que ya habíamos señalado anteriormente, empleando para esto una regla de 3 simple, es decir, una división. En pocas palabras, entonces, un factor de conversión viene a ser una división simplemente. Bien, para poder aplicar adecuadamente los factores de conversión es preciso definir estos conceptos, básicamente estos dos, que son las cifras significativas y los decimales. A las cifras significativas vamos a denominarlas CS y a los decimales D. ¿Qué son las cifras significativas? Son todos los dígitos a ser tomados en cuenta en una medida, porque habíamos dicho que la física estudia medidas. Las cifras significativas las podemos ver acá en esta ilustración, en este ejemplito. Tenemos acá esta medida, 6.759,481. Las cifras significativas son todos los dígitos, esto es importante aclararlo, dígitos del 1 al 9, porque el 0 es un caso especial, que se toman en cuenta como cifras significativas. Esta medida, por ejemplo, tiene, como podemos apreciar, 7 cifras significativas. Tiene también otras partes que son los enteros y decimales, que vamos a pasar a describir a continuación. Las cifras significativas que habíamos señalado son simplemente todos los dígitos del 1 al 9. Los ceros cuentan como cifras significativas solamente cuando están a la derecha de algún dígito, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o el 9. ¿Qué más? Los ceros que están a la izquierda no cuentan como cifras significativas. Otro elemento que es importante de hablar cuando hablamos de redondeo, cifras significativas, etcétera, es de factores de conversión, es la notación científica. La notación científica, que se basa en potencias de 10, como vamos a ver a continuación, tampoco cuenta como cifra significativa. Además, es importante entender en este entendido precisamente, valga la redundancia, de los factores de conversión. Es importante definir este elemento, que es la coma decimal, coma o punto decimal, que es un operador que divide dos partes importantísimas de un número. Todos los dígitos, sean ceros, no sean ceros, que están a la izquierda de la coma decimal son los enteros, mientras que todos los dígitos que están a la derecha son los decimales. Muy bien, ahora sí continuamos. La notación científica. La notación científica es un proceso que permite mover la coma decimal hacia la izquierda o a la derecha de acuerdo a nuestra conveniencia. Nosotros lo elegimos, nosotros decidimos a dónde la vamos a mover, pero en ambos casos, ya sea que la movemos a la izquierda o a la derecha, que es lo que le sucede al número, a la medida le sucede que se le aumenta una potencia de 10 de acuerdo al siguiente detalle. Como habíamos dicho, la notación científica consiste en mover la coma decimal. Si movemos la coma hacia la izquierda, se tiene que añadir al número, a la medida, potencias de 10 con exponente positivo.
En cambio, si movemos la coma hacia la derecha, tenemos que añadirle al número potencias de 10 con exponente negativo. Muy bien, vamos a ver ahora qué es el redondeo, que igual es un proceso muy importante para poder aplicar correctamente factores de conversión. El redondeo es un procedimiento que nos permite eliminar cifras no significativas, cifras que ya no nos interesan de una medida, para de este modo expresar correctamente una medida. Cuando se redondea una medida, es importante identificar dos elementos, dos cifras que son las que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son estas? Tenemos acá una medida. Por ejemplo, si esta medida la quisiéramos redondear a 2 decimales, solamente nosotros necesitaríamos los dígitos 2 y 8. Y el número 1 es el número que ya no nos interesaría para nada. A ese número que ya no nos interesa para nada se lo conoce como primera cifra no significativa, porque es la primera que ya no nos interesa. La que está antes de la primera cifra no significativa se denomina cifra a redondear. Dependiendo de cuánto vale la primera cifra no significativa, algo le va o no le va a suceder a la cifra redondear. Es decir, estas dos interactúan de manera muy estrecha. Bien, vemos también los múltiplos y submúltiplos que son concernientes a los factores de conversión para expresar correctamente una medida. ¿Qué son los múltiplos y submúltiplos? Los múltiplos y submúltiplos son prefijos, es decir, van antes de una medida, que permiten representar potencias de 10, potencias positivas o negativas, y cuya función es expresar una medida de la forma más resumida posible. Son prefijos porque van antes, por eso el nombre, antes de las unidades de medición, cuya función es expresar una medida de la forma más resumida posible y por tanto también conseguir que la medida quede bien expresada. En esta tablita podemos apreciar los múltiplos, que son valores que expresan de manera más simple números grandes, como por ejemplo el factor 10 a la 9, que es el factor giga, cuyo símbolo es una G. El símbolo giga entonces representa, encripta la potencia de 10 a la 9. Podemos ver por otro lado los submúltiplos que se encargan de representar de manera más simple números pequeños. Un ejemplo, 10 a la menos 15 femto, que simplemente se representa con una F. Es decir, cuando nosotros vemos F femto, entendemos que tenemos 10 a la menos 15. Como habíamos señalado, el empleo de los múltiplos y submúltiplos nos permite expresar de manera más simple una medida. Continuando, vamos a ver el análisis dimensional, ya casi terminando. El análisis dimensional es el conjunto de operaciones destinadas a hacer operaciones con las llamadas ecuaciones dimensionales y que tiene como objetivo estos tres que vamos a señalar. En primer lugar, uno de los objetivos más importantes del análisis dimensional es determinar si una ecuación es dimensionalmente homogénea, o dicho de otro modo, si una ecuación es correcta o incorrecta. El segundo objetivo, determinar las unidades de medición o las dimensiones de nuevas constantes físicas. Y en tercer lugar, determinar nuevas fórmulas físicas. Continuando con el análisis dimensional, esos tres objetivos que acabamos de señalar se consiguen empleando el denominado principio de homogeneidad dimensional, principio de Fourier, y las propiedades de exponentes del álgebra. Para poder entender el análisis dimensional tenemos que señalar los siguientes puntos resaltantes, tenemos que definirlos. En primer lugar, vamos a definir qué entendemos como una ecuación dimensional. Una ecuación dimensional es una expresión matemática que relaciona las magnitudes fundamentales y derivadas. En la mecánica, una ecuación dimensional, porque habíamos dicho que nosotros vamos a estudiar la mecánica, en la mecánica una ecuación dimensional tiene esta forma. Esta es la forma general de una ecuación dimensional. Acá x, cuando hablamos de análisis dimensional, cuando está entre dos corchetes, se lee dimensiones de x o ecuación dimensional de x, que es igual a LMT, que son las tres magnitudes fundamentales, elevadas a ABC, que están con color azul, que son números reales. Este es el modelo que tiene una ecuación dimensional en la mecánica. En segundo lugar, tenemos que detallar de qué manera se realiza la suma y resta cuando hablamos de unidades de dimensiones de análisis dimensional. Cuando hablamos de la suma y de la resta, lo que manda es el principio de homogeneidad dimensional, es decir, operaciones en las que existe
diferencia respecto, es muy distinto a lo que se realiza en el álgebra común y corriente. El razonamiento dice básicamente que solo se pueden sumar o restar dimensiones o unidades iguales, es decir, iguales con iguales simplemente, ¿no? Comparando además con lo que se podía hacer en el álgebra, tenemos lo siguiente. En las unidades, en el álgebra, si teníamos z más z, el resultado era 2z. En cambio, en las dimensiones, si sumamos longitud más longitud, recordemos que aquí estamos en física, aquí no podemos asumir cuánta longitud es, aquí cuánta longitud es. Lo que sí podemos claramente identificar es que longitud más longitud va a seguir siendo longitud. Acá podemos ver de qué manera se aplica este principio para las unidades, para las dimensiones, cuando sumamos o restamos unidades o dimensiones, y compararlo con lo que se hacía en el álgebra común y corriente. Aquí estamos viendo cómo podemos hacer las operaciones con las dimensiones y aquí con las unidades. Las estamos separando, sin embargo, el análisis en general que reciben ambas unidades o dimensiones es el mismo, pero acá estamos separándolo y estamos viendo qué se puede hacer con las unidades o con las dimensiones. Bien, continuando, vamos a ver en segundo lugar qué es lo que se tiene que hacer. Habíamos dicho para la suma y la resta. Lo que vamos a ver ahora es qué se hace para las expresiones numéricas. Bien, antes que veamos las expresiones numéricas, tenemos que recordar un segundo punto que es muy importante, que es la multiplicación y división. La multiplicación y división acá no están descritas. ¿Por qué? Porque recordemos que la suma y la resta habíamos dicho que es distinta. ¿Por qué? Es distinta a lo que se ve en el álgebra común y corriente. La multiplicación y división son exactamente iguales a lo que se hace en el álgebra común y corriente, es decir, para la multiplicación y división de unidades o de dimensiones rigen todas las propiedades de exponentes. Eso es muy importante de señalar. Ahora sí, en tercer lugar vemos las expresiones numéricas. ¿Qué sucede con las unidades, con las dimensiones de expresiones numéricas? Las expresiones numéricas incluyen números reales, funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Las expresiones numéricas son adimensionales porque no tienen ni unidades ni dimensiones y se representan simbólicamente con el número 1 en una ecuación dimensional, como lo podemos ver en este ejemplo. Aquí vemos detalladamente cómo deberíamos leer esto. Habíamos dicho, las dimensiones de todo número valen 1, de cualquier función trigonométrica valen 1, y también si una función trigonométrica tuviera argumento compuesto, como acá por ejemplo estamos viendo el logaritmo de ax al cubo más s sobre b, obviamente las dimensiones de todo el logaritmo valen 1, pero también las dimensiones del argumento también tienen que valer 1. Eso es muy importante de señalar. Bien, finalmente vemos la otra división de las magnitudes físicas, las magnitudes escalares y vectoriales. De acuerdo a su naturaleza, las magnitudes físicas pueden ser escalares cuando son aquellas que quedan completamente definidas, explicadas por medio de un número y una unidad. Los ejemplos típicos son el tiempo, la temperatura, la masa, etc. Por otro lado tenemos a las magnitudes vectoriales, que son aquellas que para estar completamente definidas, completamente explicadas, necesitan más información que las escalares. ¿Cuáles son las vectoriales? Las vectoriales, esa información que necesitan, esa información adicional es la dirección y sentido. Ejemplos de magnitudes vectoriales típicos son la velocidad, la fuerza, el campo eléctrico, etc. También es importante señalar que a las magnitudes vectoriales gráficamente se las representa, se las dibuja por medio de flechitas que se llaman vectores, que corresponde precisamente al capítulo número 2 de nuestro curso. Muy bien, de esta manera entonces concluimos la introducción a nuestra asignatura, el capítulo número 1.